En Texas se encontraban los enemigos más peligrosos de Kennedy. A varios millonarios y multimillonarios de Texas les preocupaba una de las posibles decisiones de Kennedy: cortar el subsidio a la producción de petróleo. Ellos querían impedirlo a toda costa, pues con este subsidio se ahorraban miles de millones de dólares. A este subsidio se le denominaba el subsidio del 27%, y John Kennedy pensaba que era algo demasiado liberal. Uno de los hombres clave en este caso es Clint Murchison. Clint Murchison era millonario y dueño de 500 compañías. La mayor parte de su fortuna se la debía al petróleo. Él controlaba Texas y también controlaba a Johnson. Como base de operaciones para controlar y hacer negocios, utilizaba un pequeño hotel llamado Hotel del Charro, ubicado en La Jolla, California. En los años 50, el hospedaje en este hotel costaba $100 la noche. Murchison invitaba a este hotel a personajes influyentes y poderosos. A este lugar venía Richard Nixon y también los lugartenientes de Carlos Marchella, el jefe de la mafia de Nueva Orleans. También J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, venía a descansar sin pagar nada cada verano en este hotel. J. Edgar Hoover era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos e íntimo amigo de Johnson. Incluso paseaban juntos sus perros. Hoover odiaba a los Kennedy, un sentimiento que era mutuo. Los Kennedy querían relevarlo de su cargo de director del FBI luego de 39 años de carrera. Otro hombre de Johnson que tenía estrechos vínculos con Murchison era un rico tejano llamado D.H. Byrd. D.H. Byrd tenía negocios con Murchison y era un huésped habitual en el Hotel del Charro. Byrd era el dueño del Depósito de Libros de Texas y también era el fundador de la Patrulla Aérea Civil, una especie de organización militar de la que era miembro Lee Harvey Oswald. En esa época, Bobby Baker era otro de los socios de Murchison. Bobby Baker estaba metido en problemas por los escándalos y compartía negocios con Murchison, muchos de ellos ilegales. Así que a Murchison le preocupaba que la investigación por corrupción que se realizaba a Baker tocara a su puerta. Quizá no solo Baker y Lyndon irían a la cárcel, sino también Murchison. Las fuerzas hostiles a Kennedy comenzaron a pensar en lo impensable: asesinarlo. Un nuevo imperativo los obligó a tomar la decisión. Lyndon Johnson estaba en graves aprietos. Los escándalos en los que se vinculaba a Bobby Baker y a Billy Sol Estes podían acabar con la carrera de Lyndon Johnson, quien corría el riesgo de ir a la cárcel. Él era su hombre y alguien que representaba a todas esas fuerzas de derecha. Sentían la necesidad de asesinar al presidente Kennedy, pues debían salvar a Lyndon Johnson. Esencialmente, el gobernador de Texas era el mejor amigo de Johnson. Eran amigos desde hacía décadas. John Connally había sido un actor clave durante el escándalo electoral de 1948, ya que él era el director de campaña de Johnson. Sin duda alguna fue John Connally el que convenció a John F. Kennedy de visitar Texas. Una vez que lo llevaran allí, tendrían el control de todo: la ruta de la caravana, la evidencia, la policía, todo. Era su dominio y su territorio. Lyndon Johnson y sus secuaces le tendieron una trampa al presidente Kennedy en Texas. La difunta Madeleine Brown fue testigo privilegiada del papel de Johnson en el asesinato de Kennedy. Conoció a Lyndon Baines Johnson en 1948 en el Hotel Adolphus, situado en el centro de Dallas, cuando celebraba su elección al Senado luego del infame escándalo electoral Box 13. Yo era muy joven y fue algo maravilloso. Nuestra relación floreció de inmediato. 3 semanas después de haberlo conocido en el Hotel Adolphus, Lyndon celebró otra fiesta en Austin, específicamente en el Hotel Driskill. Fue grandioso poder verlo, ya que durante 3 semanas había pensado en lo maravilloso de nuestro encuentro. Bailamos esa noche y él me dijo: "Te veré allí arriba". Entonces puso una llave en mi mano. Aún conservo esa llave. Fue emocionante. Aunque sentí que hacía algo malo, no sentí remordimientos. Me enamoré de él perdidamente, por completo. Yo era la otra mujer en su vida y seguiré sintiendo por él lo mismo que sentí cuando lo conocí. Siempre lo voy a amar. Él es el padre de mi hijo Stephen.
Esa íntima relación con Johnson se mantuvo durante muchos años. Gracias a él, Madeleine conoció a fondo el mundo del poder político en Texas. En la víspera del asesinato de Kennedy, asistió a una reunión en esta casa en el norte de Dallas, la residencia del multimillonario del petróleo, Clint Murchison. En la lista de invitados esa noche figuraba mucha gente importante. Acudieron a esa fiesta H.O. Hunt, Murchison y Lyndon Johnson. También asistieron Hoover y Richard Nixon, las personas más poderosas en esa fiesta. Pero me daba la impresión de que, dado que allí se encontraba J. Edgar Hoover, la celebración se haría en honor a Hoover. Pero nadie esperaba la llegada de Lyndon. Así, cuando Lyndon llegó a la casa de Clint Murchison, todos decidieron entrar a la sala de conferencias. En el ambiente se sentía la tensión. Cuando Lyndon salió de la sala, me sentí feliz de verlo, pues yo no sabía que él iba a estar allí. En ese momento me murmuró al oído: esos condenados Kennedy nunca más me volverán a avergonzar. Y no es una amenaza, es una promesa. La reunión terminó después de que se marchara Lyndon. May Newman, una costurera y empleada de Murchison, confirmó lo dicho por Brown. En la casa de la familia Murchison sí se realizó una fiesta la víspera del asesinato. May vivía y trabajaba en otra casa de los Murchison en Dallas, al servicio de Virginia, la segunda esposa de Clint Murchison. May Newman decidió hablar en este programa por primera vez. Comencé a trabajar para Virginia Murchison en 1962 hasta su muerte en 1997. Es decir, unos 36 años a su servicio. Recuerdo muy bien la noche previa al asesinato. Uno de mis compañeros de trabajo era Jules Pfeiffer, un hombre de color que laboraba como chofer de Virginia Murchison. John, el hijastro de Virginia, llamó a Jules desde la casa principal, donde se iba a realizar una gran fiesta en honor a una persona muy importante que venía de Washington y a la que llamaban Bulldog. Luego averigüé que se trataba de J. Edgar Hoover. Jules dijo estar muy emocionado por ir hasta el aeropuerto a recibir a este visitante especial y organizarle una fiesta igual de especial. Cuando estuvo de vuelta, le pregunté si le habían dado una buena propina y me contestó muy molesto que no. Esta noche, debió llevar a J. Edgar Hoover de nuevo al aeropuerto para que regresara a Washington. Y tampoco recibió propina. Una amiga de May que trabajó en la casa principal de los Murchison confirmó la presencia de Hoover en Dallas el día previo al asesinato de Kennedy. Beulah May Holman trabajaba como cocinera en la casa de John y Lupi y me pidió que la ayudara esa noche. Pero yo me negué. Como supe que prepararía codorniz, decidí pedirle la receta y ella me la dio. Me contó que a la casa vendría un huésped muy importante, llamado J. Edgar Hoover, y que por eso debía ir a ayudarla y así poder conocerlo. Si se hubiera tratado de una estrella de cine, tal vez habría ido, pero yo no sabía quién era. A la mañana siguiente, pocas horas antes del asesinato, Madeleine recibió una llamada de Johnson, quien se encontraba en Fort Worth con Kennedy. Lyndon me llamó desde el Hotel Texas. Aún estaba molesto por lo de la noche anterior y comenzó a maldecir. Él usaba malas palabras todo el tiempo. Y en ese momento repitió: esos Kennedy nunca me volverán a avergonzar. No es una amenaza, es una promesa. Quiero decirle al mundo entero que Lyndon Johnson sabía acerca del asesinato de John F. Kennedy y era parte de él. Dallas quedaría vinculada para siempre con el asesinato del presidente. Para los hombres ricos y poderosos que se habían reunido en secreto la noche anterior, la muerte de Kennedy era lo más conveniente. Lyndon Johnson temía ser encarcelado, J. Edgar Hoover temía perder su trabajo y los petroleros tejanos millones de dólares. Cuando los disparos dieron en el blanco en Elm Street al día siguiente, todos esos problemas quedaron resueltos. El brutal asesinato de Kennedy provocó conmoción en todo el mundo, pero no todos compartían el mismo dolor.
A la semana siguiente al asesinato, se respiraba una atmósfera de alegría y júbilo en la residencia de la familia Mortison. Se bebía champaña y se comía caviar todos los días. Yo era la única persona que sentía pesar por el asesinato de Kennedy. Tras el asesinato del presidente, Hoover encubrió por completo el asesinato. Toda la evidencia física relacionada con el crimen fue trasladada de inmediato a Washington. Desde el comienzo, se acusó a Oswald de ser un asesino solitario. Sin embargo, en Texas muchos pensaban lo contrario. Me reuní con Lyndon en la noche de Año Nuevo en el Hotel Driskill de Austin. En toda Dallas corría un rumor según el cual Lyndon Johnson era el responsable del asesinato. Escuchar algo así fue terrible para mí. Yo no podía creer que él fuera capaz de ser parte de algo tan espeluznante. Le pedí que me diera una explicación y que me dijera si estaba involucrado en el asesinato. Él, que tenía muy mal carácter, golpeó la pared muy irritado y me dijo que él no estaba involucrado. Pero sí, los petroleros tejanos, a los que yo conocía y a los que Lyndon llamaba los gatos gordos de Texas. También me dijo que la CIA había participado en el asesinato. Sé que Lyndon no planeó el asesinato, pero también sé que conocía a la gente capaz de hacerlo. Si el jefe del FBI, el jefe del servicio secreto y sus lugartenientes encubrieron el asesinato, ayudados además por el vicepresidente de Estados Unidos y sus secuaces, no se necesita de muchos conspiradores para llevar a cabo un asesinato. Luego del asesinato, Cliff Carter, uno de los consejeros de Johnson, llamó varias veces desde la Casa Blanca al fiscal general de Dallas, Henry Wade. A Wade se le indicó que el único culpable debía ser Oswald y que no había lugar para una conspiración. Carter le hizo una llamada similar al fiscal general de Texas, Wagoner Carr. El propio Lyndon Johnson llamó al jefe de homicidios, Will Fritz, quien era el que realizaba el trabajo sucio y debía interrogar a Oswald para llegar al fondo del caso. Johnson lo llamó y le dijo, ya tienen a su hombre, no busquen más. Lyndon Johnson trataba de controlar desde Washington, D.C. la investigación sobre el asesinato del presidente Kennedy, en el que estaban involucradas personas muy poderosas. El difunto doctor Charles Crenshaw vivió en carne propia el carácter autoritario del nuevo presidente. El doctor se encontraba con sus colegas en la sala de operaciones del Hospital Parkland tratando de salvarle la vida a Oswald luego de que Jack Ruby le disparara. Le avisaron que debía atender una llamada urgente en una oficina cercana. Levanté el teléfono y escuché esa voz imponente decir, «Le habla el presidente Lyndon B. Johnson». Me preguntó cuál era el estado de salud de Oswald. Yo estaba tan sorprendido que lo único que atiné a decir fue que había perdido una gran cantidad de sangre. Me preguntó si podía darle un mensaje al cirujano en jefe. Y como más que una pregunta, era una orden, le contesté que sí lo haría. Entonces me dijo, uno de mis hombres está en la sala. Quiero que obtenga una confesión de Oswald. Y luego colgó. Regresé a la sala de operaciones y le informé al doctor Shires. Él me miró y me preguntó de qué estaba hablando. Todos se esforzaban por tratar de suturar las heridas en el abdomen. Les dije que el presidente de Estados Unidos me había llamado para pedirme que ese hombre que estaba allí debía obtener una confesión de Oswald. Shires me miró con ojos asombrados y ambos nos dimos cuenta de que iba a ser imposible que Lee Harvey Oswald, en caso de que sobreviviera, pudiera dar cualquier declaración, quizás 2 o 3 días después de la operación. El presidente había llamado y yo había comunicado el mensaje.